Bueno, hoy quiero compartirles una enseñanza bíblica y va a ser las tentaciones de Jesucristo. Pidámosle al Espíritu Santo que venga y nos acompañe y que nos guíe en esta enseñanza para que entendamos lo que Jesucristo nos quiere enseñar por medio de su palabra. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Bueno, y comenzamos leyendo San Lucas 4:1. Tomen su Biblia, apunten las citas bíblicas para que las estudiemos y las coloquemos en práctica. Coloquemos en práctica todo lo que Jesucristo nos quiere enseñar por medio de estas citas bíblicas. Comenzamos. San Lucas 4:1. Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Podemos ver que el hambre que sintió Jesucristo tiene que haber sido grande, porque fueron 40 días sin comer. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Satanás con lo primero que lo tentó fue con las ganas de comer, porque fue una tentación. Sintió hambre y Satanás lo tienta con las ganas. Eso es actualmente con lo que nosotros somos tentados cada día, con las ganas. Pero vamos a mirar cómo venció Jesucristo esas ganas. ¿Qué le contestó él a Satanás? Bíblicamente le contestó. Le dijo: el hombre no vive solamente de pan. Como podemos ver, Jesucristo le respondió que el hombre no vive solamente de pan. Ya venció la primera tentación. Vamos a mirar la segunda tentación. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto. Le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo: te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Podemos ver que la segunda tentación fue sobre las riquezas, sobre el querer tener y el poder. Satanás le ofreció a Jesucristo todo eso, pero con una condición, con la condición de que lo adorara. Y actualmente en el día de hoy esa es la tentación con la que nosotros somos tentados, el querer tener, el poder. Y nosotros caemos muy fácilmente en esa tentación. Pero vamos a mirar qué le dijo Jesucristo, cómo la venció Él, y es como deberíamos de vencerla nosotros hoy en día. Jesús le replicó: la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Como podemos ver, Jesucristo lo interpeló con una cita bíblica. O sea que Jesucristo se sabía las Escrituras y venció la tentación con las Escrituras. Vamos a ver la tercera tentación, de qué se trata. A continuación, el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura: Dios ordenará a sus ángeles que te protejan.
y también ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Como podemos ver, Satanás tentó a Jesucristo con una cita bíblica. Y vamos a ver con qué venció Jesucristo esa tentación. Vamos a ver qué le respondió. También dice la Escritura, contestó Jesucristo. También dice la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Como podemos ver, Jesucristo le contestó y se defendió con una cita bíblica. En esta tercera tentación que Jesucristo sintió, podemos ver cómo Satanás ve que Jesucristo lo había vencido con las Escrituras. Y entonces, ¿qué hace Satanás? Dice, no, pues él se sabe las Escrituras, entonces yo voy a tentarlo con una cita bíblica, con las Escrituras. Y es cuando lo tienta con una cita bíblica, que esa la encontramos en el Salmo 91, versículo 11 y 12. Satanás es muy astuto y siempre busca la forma de tentarnos también con las Escrituras, pero torcidamente. Y eso lo vemos actualmente, hoy en día, cuando nosotros sabemos que nos llegan personas con las mismas Escrituras y nos tentan, pero con ellas torcidamente. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Muy fácil. Ya San Pablo nos lo dice en la Escritura también. ¿Y con cuál cita bíblica nos atacan nuestros amigos que vienen de parte de quien no deben a enseñarnos Escritura, pero torcidamente? Ellos nos entregan la cita Juan 6:47. Vamos a leer qué dice Juan 6:47. Es con la cita bíblica que nos atacan los hermanos separados, que no son de nuestra Iglesia Católica y que nos enseñan las Escrituras torcidamente, nos las leen torcidamente como se las leyó Satanás a Jesucristo. Y es aquí cuando nosotros debemos prepararnos con las Escrituras para también decirle a estos hermanitos que la Escritura dice. Miremos con qué cita nos atacan ellos. Juan 6:47. Perdón, es Juan 8:47. Juan 8:47. Dice: el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Esa es la cita que ellos nos entregan. Y nosotros ahí mismo decimos, bueno, sí, léame las Escrituras, predíqueme las Escrituras, sin darnos cuenta que ellos vienen con otra doctrina, que vienen haciendo lo mismo que hizo Satanás, leyéndole la Escritura a Jesucristo, pero torcidamente. ¿Y tenemos prueba de esto? Claro que la tenemos. Vamos a ver qué nos dice San Pablo en 2 Corintios 11:1. Vamos a buscarlo y a leerlo para que nos demos cuenta que ya San Pablo nos advierte de todo esto. Dice 2 Corintios 11:1. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Sí, ojalá que aguanten estas tonterías, porque cualquiera dirá, este señor está loco. ¿Cómo va a decir que personas como nosotros vienen a tentarnos con citas bíblicas
a enseñarnos falsas doctrinas. Pues sí, vamos a seguir leyendo. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Claro que las aguantan. Estoy celoso de ustedes. Y son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen, a la que yo he desposado con el único esposo. San Pablo dice que nos ha ofrecido a Dios como una casta virgen, con un solo esposo. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con su astucia podría también pervertirles la mente a ustedes. Nos habla de una serpiente y tenemos que saber cuál es esa serpiente. Vamos a buscar en Apocalipsis 12:9 a ver cuál es la serpiente, a ver qué nombre le vamos a poner a esa serpiente. Apocalipsis 12:9 y nos dice: el dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el diablo o Satanás. Ya sabemos que esa serpiente, que fue la que tentó a Eva, tiene un nombre, y el nombre es Satanás o demonio. Sigamos entonces en Colosenses 11, que ya sabemos cuál es la serpiente, a ver qué nos dice San Pablo. Bueno, y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con su astucia, ya sabemos que la serpiente es el diablo o Satanás, podría también pervertirles la mente a ustedes, para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ahora vienen a predicarles otro Jesús. Cuidado cuando nos vengan a predicar otro Jesús. No como se lo predicamos y les proponen un espíritu diferente del que recibieron. Ya sabemos nosotros que muchas veces nos proponen un espíritu diferente y dicen que lo vamos a recibir, pero entonces diferente al que nos enseñó San Pablo. Y un evangelio diferente del que abrazaron. También nos ofrecen un evangelio muy diferente al que ya nos ha enseñado la Santa Madre Iglesia Católica. Y lo aceptan sin dificultad. Eso es lo que nos pasa a nosotros los católicos cuando alguien viene y nos predica otro evangelio diferente. Pero como no tenemos la capacidad de responder como Cristo, entonces ellos vienen y nos dicen, la Escritura dice, y nosotros nos toca decir, sí, bueno, la Escritura dice, porque no sabemos de las Escrituras. Por eso debemos prepararnos y aprender para poder nosotros también, como Jesucristo, decirle a Satanás o a esas personas que vienen de parte de Satanás que la Escritura dice y saber qué es lo que dice la Escritura. Bueno, y lo aceptan sin dificultad. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles. Así los llama la gente, superapóstoles. Pero miremos qué dice Pablo a esos tales superapóstoles. Pasemos al versículo 13 para no leerlo todo. En realidad son falsos apóstoles,
engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores también se disfracen de servidores del bien. Eso es lo que dice San Pablo, que en realidad son falsos apóstoles. Y no es como nosotros creemos muchas veces que son superapóstoles. Son solo servidores de Satanás que vienen disfrazados de ángeles de luz. Sigamos con Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, versículo 28. A ver qué nos enseña. Hechos de los Apóstoles 20, 28. Esto es lo que dice San Pablo a todos los presbíteros y a los sacerdotes. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Eso es lo que le dice San Pablo a todos los sacerdotes y a los obispos, que deben de cuidar del rebaño que el Espíritu Santo les ha encomendado. Por eso nosotros los católicos creyentes debemos orar mucho por nuestros sacerdotes, para que ellos puedan cumplir ese mandato. Mire el peligro que viene hoy en día. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. Por eso es que los sacerdotes tienen esa responsabilidad de cuidar el rebaño, porque vendrán lobos feroces que no perdonarán. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos y recuerden estas enseñanzas. Como podemos ver, de entre ustedes mismos se levantarán hombres. Eso somos muchas veces nosotros los católicos, que como no estudiamos la palabra de Dios, terminamos yéndonos para otras doctrinas. Y éramos católicos, pero ahora ya terminan siendo evangélicos, que enseñan otras doctrinas. Tenemos que hacer como dice San Juan en el Apocalipsis 2:2. Vamos a ver qué nos dice. Apocalipsis 2:2 nos dice: esto es lo que dice Dios de nosotros en el Apocalipsis 2:2. Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Es lo que todo católico debería de hacer, colocar a prueba a esos falsos apóstoles, para que con nuestro aprendizaje y con nuestro saber de la Escritura podamos darnos cuenta de que son falsos apóstoles. Y para terminar vamos a leer Gálatas 1:6, a ver qué nos enseña. Gálatas 1:6, San Pablo nos dice a través de Gálatas:
Mire cómo San Pablo se maravilla, o mejor dicho, se asusta y, y nos dice lo siguiente. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Me sorprende, dice San Pablo, pero ¿cómo no se va a sorprender si nosotros nos dejamos dejar tan pronto por otro evangelio? Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Dice San Pablo que no hay otro evangelio, que hay es personas que nos confunden. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, aquí nos dice San Pablo que aunque uno de ellos mismos o un ángel del cielo viniere a evangelizarnos de otra manera, mire cómo nos dice. Yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viniere con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Estas palabras son muy fuertes y son para todo aquel que venga a enseñarnos un evangelio diferente al que ya nos ha enseñado la Santa Madre Iglesia Católica, al que nos enseñaron nuestros primeros padres, al que está escrito en la palabra de Dios. Dice San Pablo, si alguien viene con otro evangelio diferente, así sea un ángel o un sacerdote, que sea anatema, que de pronto es mi suegra o que un amigo, que mi papá o un tío, lo que sea, si viene a enseñarnos otro evangelio que no es el que ya abrazamos antes, que no es el que nos han enseñado nuestros padres en la iglesia, sea maldito, lo dice aquí. Y pregunta San Pablo, ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Aquí es cuando nosotros no podemos agradar a ningún hombre, ni a nuestra suegra, ni a nuestro tío, ni a nadie. No podemos agradarlo, no podemos decir, yo lo escucho, le escucho su enseñanza por no disgustarlo. No. Si tratara de agradar a los hombres, o sea, si tratara de agradar a las personas que vienen con otro evangelio, por muy amigos, por muy familiares que sean, mire lo que dice San Pablo. Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Es fuerte. Y yo creo que eso es lo que le pasa a muchas personas que se dejan guiar por otros evangelios, que ya no son siervos de Cristo. Entonces, según la palabra de Dios, es fuerte, pero nos dice claramente que son personas servidoras del mismo Satanás y que no nos están enseñando nada que nos acerque verdaderamente a Dios. Muchas gracias por escuchar esta enseñanza. Les pido que se suscriban a mi canal de YouTube para más enseñanzas y que le den me gusta y que lo compartan para que le llegue a muchas más personas. Estamos en una necesidad muy grande de conocer de las escrituras de Dios
animarnos y aprender, leer para que seamos libres. La palabra de Dios dice que la verdad os hará libres. Entonces, ánimo, que Dios les bendiga. Muchas gracias.